Historias de Fe, presenta la admirable biografía de Santa Brígida de Suecia. En la provincia de Uppland en Suecia, en una finca llamada Finsta, nace Brígida a principios del siglo XIV, entre los años 1302 y 1303. Su padre, Birger Petersen, pertenecía a una de las familias más distinguidas y de más alto rango de Suecia, emparentada con la familia real. Era un hombre con muchas riquezas y fortunas, y a la vez muy piadoso. Regentaba el puesto de lagman, un equivalente a gobernador de provincia. La madre de Brígida, Ingeborg Bensdotter, era hija de otro poderoso lagman de otra región. Cuando Ingeborg estaba embarazada de Brígida, hizo con su marido un viaje en barco que fue sorprendido por un fuerte temporal, encallando contra un acantilado, pereciendo muchos viajeros. Durante la noche siguiente Ingeborg tuvo un sueño. Se le apareció un ángel y le dijo: seguirás sana gracias a la hija que llevas en el vientre. Dios te la regala, edúcala en el amor de la Santísima Trinidad. Su infancia la pasó en la finca de la familia, bajo las influencias del ideal caballeresco y de las numerosas prácticas religiosas de una familia piadosa. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir los avisos de nuestros próximos videos. Cuando Brígida tenía 7 años, se despertó y vio ante su cama un altar y en él a la Virgen con una corona en las manos, que le dijo: Ven, pequeña Brígida, debes ceñir esta corona. La jovencita sintió el contacto en la cabeza y jamás olvidó aquel momento. Más tarde, cuando tenía 10 años, quedó ensimismada al oír un sermón sobre la pasión del Señor, y la noche después vio a Jesús en la cruz, que le dijo: mira cómo sufro por los que me desdeñan y se olvidan de mi amor. Esa visión dejó una huella imborrable en Brígida, y desde entonces, la pasión del Señor se convirtió en el centro de su vida espiritual. Hacia fines de septiembre de 1314, su madre moría víctima de una enfermedad. Su padre pensó que lo mejor para ella sería ponerla bajo la protección de una hermana de su madre llamada Catalina. Su tía era una mujer muy cariñosa y su tío una figura muy importante del país, por lo que las condiciones en las que la joven Brígida se encontró aquí fueron muy semejantes a las que estaba acostumbrada. Brígida no tendría más de 12 años. Allí tendría visiones recurrentes con Cristo, una vez incluso protegiéndola del demonio. Cuando tenía 13 años, su padre le escogió un joven de buenas costumbres para desposarla. Brígida, hija obediente, asintió. Joel Gudmarsson, el joven afortunado, tenía 18 años. Era un joven de carácter noble, muy justo y bondadoso. La amaba entrañablemente y la respetaba con ternura. La feliz pareja tendría en total 8 hijos. En 1328 fallecería el padre de Brígida y fue enterrado junto a la tumba de su esposa en la capilla de San Nicolás de la Catedral de Apsele. En 1330 su esposo fue nombrado lagman y por este hecho fue elegido miembro del Consejo del Reino. Durante estos años Brígida llevó una vida social muy activa, combinando una vida donde se relacionaba con los personajes más importantes del reino, a la vez que siempre se mostraba dispuesta a ayudar a los necesitados y dar de comer a los pobres. Hizo construir hospitales y casas para mendigos, tanto en sus propiedades como en otras, socorriendo a los hermanos de las órdenes mendicantes y a todos los que acudían en necesidad. Además oía misa todos los días, y todos los viernes se confesaba e instaba a su marido a hacer lo mismo. Por ese tiempo, Brígida fue escogida para ser camarera real de la reina. Mientras ocupó este cargo, tuvo acceso a la traducción de la Biblia y formaba parte del grupo de nobles y dignatarios de la Iglesia en el poder. El rey Magnus era un hombre débil que se dejaba fácilmente arrastrar al vicio. Por su parte, la reina Blanca tenía buena voluntad, pero era irreflexiva y amante del lujo.
La santa hizo cuanto pudo por cultivar las cualidades de la soberana y por rodear a ambos reyes de buenas influencias. Pero, aunque Santa Brígida se ganó el cariño de ellos, no consiguió mejorar su conducta. Por otra parte, los donativos de su esposo a la iglesia y a conventos se hicieron más generosos. Brígida daba de comer todos los días a 12 pobres antes de sentarse ella misma a la mesa. Una vez a la semana les lavaba los pies. En sus hospitales curaba con sus propias manos a los enfermos, siempre acompañada de su hija Catalina. En 1342 Brígida y su esposo fueron de peregrinación a Santiago de Compostela. Yuelef enfermó estando allá y empeoró en su regreso, teniendo que retirarse de la vida pública. Durante su enfermedad había prometido que se haría monje. A su regreso, ambos esposos se retiraron a sendos monasterios, muriendo Yuelef poco después en 1344, tenía entonces Brígida 42 años. Ella distribuyó la mayor parte de sus posesiones entre sus hijos y los pobres y se retiró al convento de monjas de Albastra, no lejos del otro de monjes donde su marido había vivido los últimos días. Desde entonces, abandonó los vestidos lujosos, solo usaba lino para el velo y vestía una burda túnica ceñida con una cuerda anudada. Las visiones y revelaciones se hicieron tan insistentes que la santa se alarmó, temiendo ser víctima de ilusiones del demonio o de su propia imaginación. Pero en una visión que se repitió 3 veces, se le ordenó que se pusiese bajo la dirección de un canónigo muy sabio y experimentado, quien le declaró que sus visiones procedían de Dios. Desde entonces hasta su muerte, Santa Brígida comunicó todas sus visiones al prior de Albastra, quien las consignó por escrito en latín. Ese periodo culminó con una visión en la que el Señor ordenó a la santa que fuese a la corte para amenazar al rey Magnus con el juicio divino. Así lo hizo Brígida, sin excluir de las amenazas a la reina y a los nobles. Los reyes trataron de ganarse el afecto de Brígida e hicieron regalos al convento, con objeto de conseguir la paz de sus almas y alcanzar el cielo. Era práctica común dejar grandes donativos en las iglesias, conventos y en las órdenes monacales, a fin de ganarse el paraíso en retribución. El rey le ofreció una propiedad en Vadstena que se destinó a albergar un monasterio de monjas. Había allí 60 religiosas. Santa Brígida quiso poner en práctica la misión divina que había recibido de fundar una nueva orden religiosa. La santa redactó las constituciones, inspirada en una visión que tuvo con el Salvador. Esta regla fue aprobada por el arzobispo. Pero para el establecimiento de una nueva orden era necesaria la aprobación del Papa. Estamos en 1349 y el año 1350 había sido declarado celebración del jubileo por el Papa Clemente VI. Brígida había tenido una visión en la que oyó: allí encontrarás al Papa y al Emperador, entrégales tu regla y el texto de tus revelaciones, como una luz alumbrarán al mundo. Brígida se determinó a hacer frente a toda clase de adversidades y peligros, y se dirigió a Roma en ese mismo año 1349. Brígida era consciente de que sus hijos la necesitaban. Sin embargo, dio preferencia a su amor a Dios. Así pues, la santa dejó su patria, a sus hijos, a todos sus seres queridos y volvió a tomar el bordón de peregrina. Acompañada de un séquito digno de su alta alcurnia y de su fiel hija Catalina, salió en dirección a Roma. Nunca más volvería Brígida en vida a ver su tierra natal. Europa en esos tiempos era un verdadero caos, primero por la Guerra de los 100 años que se había iniciado en el año 1337 entre los reinos de Inglaterra y Francia. Por si fuera poco, en el año 1347 la peste negra había alcanzado su punto de mayor intensidad, diezmando significativamente a la población de Europa. La situación de la Santa Sede y el Papa tampoco estaba exenta de problemas. Por conflictos con el propio rey francés, la Santa Sede se había trasladado a la localidad francesa de Aviñón.
Esa época duraría 68 años, culminando en 1377, cuando el Papa Gregorio XI regresaría a Roma a establecer nuevamente allí su residencia. A la espera de la vuelta del pontífice, que bien se esperaba que llegara de Aviñón para estar presente en 1350 por causa del jubileo, Brígida se estableció en Roma, donde se ocupó de los pobres de la ciudad. Asistía diariamente a misa a las 5 de la mañana, se confesaba todos los días y comulgaba varias veces por semana. El brillo de su virtud contrastaba con la corrupción que reinaba entonces en Roma. El robo y la violencia hacían estragos, el vicio era cosa normal, las iglesias estaban en ruinas y lo único que interesaba al pueblo era escapar de sus opresores. La austeridad de la santa, su devoción a los santuarios, su severidad consigo misma, su bondad con el prójimo, su entrega total al cuidado de los pobres y los enfermos le ganaron el cariño de muchos. Santa Brígida atendía con particular esmero a sus compatriotas y cada día daba de comer a los peregrinos suecos en su casa. En cierta ocasión, fue al monasterio de Farfa para reprender al abad, por ser un hombre mundano que no se preocupaba absolutamente por las almas. Durante su vida fueron numerosas las críticas que escribió al ver la corrupción, los abusos de poder y la desviación de la auténtica vida cristiana de prelados, clero y miembros de órdenes mendicantes. El 16 de octubre de 1367 regresó el Papa Urbano V a Roma ante la alegría de los ciudadanos. No menor fue la de Brígida, que vislumbró una esperanza para que el Papa aprobara finalmente su proyectada regla para la nueva orden. Para 1370 empezaron a circular rumores que iba a dejar Roma. No obstante, en julio de ese año Santa Brígida tuvo una audiencia con este y el 5 de agosto de 1370 aprobó la orden y su regla. Al poco tiempo, influenciado por los cardenales franceses, Urbano V creyó que había llegado el momento de volver a Aviñón, donde murió poco después. Brígida quedó bastante contrariada con esa decisión. El nuevo papa era Gregorio XI, la santa con frecuencia se dirigía a él, insistiendo en que regresara a Roma. Sus amonestaciones coincidieron con las de otra mujer extraordinaria de la época, la dominica Catalina de Siena. A raíz de otra visión donde el Salvador le pide que vaya a Tierra Santa, emprende esta nueva peregrinación y felizmente para ella pudo contar con la compañía de dos de sus hijos, además de Catalina. Salieron de Roma el 25 de noviembre de 1371 con destino a Nápoles, donde tendrían que esperar hasta marzo del año siguiente a la llegada de un transporte. Lamentablemente, uno de sus hijos falleció durante el viaje. Santa Brígida prosiguió su viaje a Palestina embargada por la más profunda pena. Sin embargo, durante la accidentada peregrinación la santa disfrutó de grandes consolaciones espirituales y de visiones sobre la vida del Señor. Trascendentales hasta el día de hoy son las revelaciones que nuestro Señor le hizo a la santa sobre una constante súplica que ella le hacía sobre los castigos que recibió durante su pasión. El Señor le reveló lo siguiente: yo recibí 5.475 golpes en mi cuerpo. Si tú deseas honrarlos en alguna manera, recita durante un año completo 15 Padre Nuestros y 15 Ave Marías con otras oraciones que yo mismo te enseñaré. Cuando se termine el año, habrás honrado cada una de mis heridas. Al regresar a Roma en marzo de 1373, el dinero comenzó a escasear, tenía dolores en las rodillas y se debilitaba rápidamente. Había pasado ya la edad de los 70, algo insólito para esos tiempos. Su hija Catalina cuidó de ella con ternura, pero sus días estaban contados. La mañana del 23 de julio de 1373, la santa se confesó, recibió la extremaunción y le pusieron el cirio de la muerte en las manos, y Jesucristo se le apareció por última vez. Mientras se estaba diciendo la misa exclamó: Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dio su último suspiro. De acuerdo a su propia voluntad,
Sus restos mortales fueron trasladados por Catalina a Suecia, específicamente al convento de Vadstena, después de haber sido enterrados en la iglesia romana de San Lorenzo in Panisperna. En 1377, por orden del obispo de Jaén Alfonso Pecha de Badaterra, amigo y confesor de Brígida, salió a la luz la primera edición de su obra Apariciones Celestiales. En 1378, se llevó a cabo otra aprobación sobre las reglas de la orden religiosa de Brígida y en 1384 se consagró el convento de Vadstena. El proceso de canonización de Brígida comenzó en 1377 y culminó en 1391. En 1999 Santa Brígida fue elevada, junto con Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, a ser copatrona de Europa. La Orden de Santa Brígida perdura hasta nuestros días con el nombre de la Orden del Santo Salvador, llamada comúnmente Orden Brigidina. Santa Brígida, con gran sencillez de corazón, sometió siempre sus revelaciones a las autoridades eclesiásticas y, lejos de gloriarse por gozar de gracias tan extraordinarias apariciones, las aprovechó como una ocasión para manifestar su obediencia y crecer en amor y humildad. Si sus revelaciones la han hecho famosa, ello se debe en gran parte a su virtud heroica, consagrada por el juicio de la Iglesia. La Iglesia Católica honra a esta gran mística el día 23 de julio. Si el video ha sido de tu agrado y quieres conocer la vida de otros santos, te invitamos a ver la biografía de Santa Clara de Asís. Si te ha gustado este video, te invitamos a que lo compartas. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, pues es de mucha ayuda para nosotros poder continuar haciendo esta obra evangelizadora. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en publicarla, trataremos de responder prontamente. También te invitamos a que nos sigas en Instagram y TikTok. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz.